Facultad de Derecho y es integrante de la Comisión de Derecho Civil de la ABA. Así que, bueno, le cedo la palabra para que comience su exposición. Bueno, muy bien, muchas gracias. Agradezco a la comisión que me ha invitado, para mí es un gusto. Estoy asombrada de la respuesta que han tenido y bueno, ojalá estemos a la altura de las expectativas de quienes se conectan y esta queda como una actividad que ustedes podrán repetir. Así que bueno, esperamos que nos vaya bien. Yo vengo hablando con Alba, que es mi compañera de exposición, que la vi por acá, ahora no la veo, así que también la saludo. Y paso también mi aviso, yo formo parte de la Comisión de Civil con especialidad en familia. Nos reunimos en la Asociación de Abogados hace muchos años. Empezamos con la doctora Pila Minchersky, que sigue siendo parte de la comisión, y bueno, vamos renovando las autoridades. Nos reunimos el primero y tercer miércoles de cada mes, de 13:30 a 15:30. Así que, bueno, ya pasé mi aviso. Como me dijeron recién cuando me presentaron, yo soy abogada especializada en derecho de familia. Así que de ahí mi tema, que es como un básico del derecho de familia, que es el divorcio, ¿sí? Bueno, el divorcio es una de las formas como termina un matrimonio. Para que haya divorcio tiene que haber matrimonio. También un matrimonio termina por la muerte de uno de los cónyuges, por la ausencia con presunción de fallecimiento según sentencia de uno de los cónyuges, por nulidad del matrimonio y por divorcio. La consecuencia inmediata del divorcio dictado en sentencia, ¿por qué? Para que haya divorcio, así como para que haya matrimonio tiene que haber un registro civil, para que haya divorcio tiene que haber una sentencia dictada por un juez. ¿Cómo se llega a iniciar una demanda de divorcio? Bueno, estamos legislados en el Código Civil y Comercial. Tal vez casi todos ustedes, no sé si todos, han estudiado bajo el paraguas del nuevo Código Civil y Comercial que se sancionó en agosto del 2015. Tal vez otros, como yo sin ninguna duda, han estudiado o han leído este tema también por el Código Civil. Del Código Civil al nuevo Código Civil y Comercial hay un camino que hemos ido recorriendo a través de la jurisprudencia, a través de la doctrina, y desde mi punto de vista, el nuevo Código Civil y Comercial es tal vez un ejemplo de cómo una relación que seguramente empezó con afecto, termina sin causar lo posible o causando las menos posibles situaciones dolorosas que antes se debatían en los tribunales como una gran vidriera donde cada futuro excónyuge exponía sus miserias. Antes el divorcio era causado, es decir, se dictaba un divorcio cuando había causas que eran el adulterio, el abandono voluntario y malicioso del hogar, los malos tratos. De esta manera se llegaba al final con una sentencia de divorcio luego de haber transcurrido un expediente largo, muy largo, con pruebas, con hechos, con rebatir circunstancias, con segunda instancia de apelación. También existía el divorcio por mutuo acuerdo, que era lo más civilizado posible y lo deseable. Pero
no siempre se daba y muchas veces sí daba lugar a estas peleas cuyo el ring de la pelea era el expediente y los tribunales. Esto desde el 2015 no existe más. Ya no hay un divorcio sanción como había antes, hoy hay un divorcio remedio, coexistía en ese momento, pero ahora solo hay una forma de divorcio, que es el divorcio remedio, que lleva a que de una pareja, un matrimonio, se divorcie porque los dos están de acuerdo en hacerlo, pero si los dos no están de acuerdo en hacerlo y solo existe la voluntad de uno de querer divorciarse y la cerrada negativa del otro a acompañarlo en este pedido de divorcio, cuando solo unilateralmente una parte quiere llegar al divorcio, también puede hacerlo en el nuevo Código Civil y Comercial sin tener que exponer causas ni razones. Es decir, se presenta, acompaña la documentación, pide el divorcio y el divorcio, como les digo yo a mis clientes, siempre llega con el asentimiento del otro cónyuge o sin el asentimiento. ¿Cómo es entonces la presentación del nuevo divorcio? Como les decía recién, puede ser porque ambos cónyuges se presentan su demanda de divorcio ante el juez competente y piden se decrete el divorcio que les permite recuperar la actitud nupcial. Como les decía también, puede ser que no estén de acuerdo y se presente en los tribunales la demanda de solo uno de los cónyuges. Sea un caso o sea otro, hay determinadas formalidades que hay que cumplir. Primero, ¿cuál es la competencia del juez que debe intervenir? En esto también el nuevo código ha introducido la posibilidad de elegir el juez según 3 circunstancias. Hasta ahora, el juez que, durante la vigencia del Código Civil anterior, el juez que entendía era el juez del último domicilio conyugal. Desde que se sancionó el nuevo código, quienes inician la demanda por mutuo acuerdo, es decir, cuando ambos cónyuges se presentan y piden el divorcio, pueden optar entre el juez del último domicilio conyugal o el juez de cualquiera, del domicilio de cualquiera de los cónyuges, ¿sí? El domicilio actual de cualquiera de los cónyuges. Esto nos da una cierta amplitud sobre el juez competente ante el cual vamos a actuar. Para darles un ejemplo, yo ejerzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me es mucho más fácil, indudablemente, iniciar ahí una demanda, me siento mucho más cómoda, y entonces cuando me vienen a ver, lo primero que pregunto es dónde vive cada uno de los futuros excónyuges. Basta con que uno me diga que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aun cuando el domicilio conyugal haya sido en Pilar y el otro cónyuge vive en Adrogué, bueno, lo puedo iniciar en ese domicilio porque el artículo 717 del nuevo Código Civil y Comercial me permite esta elección entre 3 posibilidades. En cambio, cuando quien inicia la demanda de divorcio es solo uno de los cónyuges, porque el otro no le da el asentimiento para iniciarlo juntos, cuando inicia solo la demanda un cónyuge, es juez competente el del último domicilio conyugal o el del domicilio del demandado, ¿sí? Es decir, el domicilio del otro cónyuge.
Una vez que tenemos resuelto el tema de la competencia, vamos a preparar la demanda en los términos del nuevo Código Civil y Comercial. Es decir, primero vamos a pedir en el cuerpo de la demanda el divorcio, se decreta el divorcio, estoy hablando del divorcio presentado por ambos cónyuges. Piden ambos que se decrete el divorcio, acompañan la partida de matrimonio, acompañan partida de nacimiento de los hijos, si es que hubiere hijos, podría ocurrir que no, y deben acompañar indefectiblemente una propuesta reguladora. Esto es una novedad que introdujo el nuevo código y que en la práctica me parece sumamente efectiva. ¿Qué es la propuesta reguladora? Es un convenio que presentan los cónyuges juntamente con la demanda, en donde regulan de común acuerdo los efectos del divorcio sobre el grupo familiar. ¿A qué me refiero en cuanto a ese contenido? Que ese convenio, les vuelvo a repetir, consensuado por ambas partes, determina cómo en lo sucesivo va a ser la relación, por ejemplo, de ambos futuros excónyuges con sus hijos. Es decir, se establece cómo va a ser el contacto con los menores, con quién van a vivir los menores, qué régimen de comunicación van a tener los menores con sus padres. Entonces, se fija un régimen de contacto con los menores que también, de acuerdo con el nuevo Código Civil y Comercial, establece como regla general que el contacto de los padres con los menores va a ser compartido. Es decir, que lo que se conoce en la doctrina como tenencia compartida es que los chicos van a estar en lo posible la mitad del tiempo con un papá y la mitad del tiempo con otro papá. Esto, que originalmente se llamaba tenencia compartida, recibe el nombre de cuidado personal. Ese es el nombre que recibe en el nuevo Código Civil y Comercial. Y con dos variantes muy interesantes. El cuidado personal puede ser alternado o indistinto. Todo esto, les vuelvo a repetir, se va a escribir en el convenio regulador. Va a ser alternado cuando los menores están en lo posible casi el mismo tiempo con un papá que con el otro papá, ¿sí? Es para darles un estándar como podría ser. Los papás van a estar, los niños van a estar martes, jueves y sábado con uno de sus papás, que van a permanecer con ese papá, y al día siguiente, en lo general, el papá los va a llevar al colegio, si es un día hábil, o los va a llevar a la casa del otro papá, si es un día feriado. Entonces, martes, jueves y sábado con uno, lunes, miércoles, viernes con el otro, y el domingo se verán cómo se distribuyen, ¿sí? Esto es lo que se llama el cuidado personal compartido, en lo posible, tratando de que sea equitativo para ambos padres. Esto se va a resolver de común acuerdo y se va a volcar en el convenio regulador. Esta forma de contacto de los padres con sus hijos una vez disuelto el matrimonio, que recordaremos que el matrimonio termina, pero papás son toda la vida, y entonces ambos padres, desde mi punto de vista, más efectiva y más eficaz
y más deseable va a ser la presencia y la relación que esos chicos tengan con sus papás. Este concepto del cuidado personal compartido no siempre fue aceptado por la doctrina, que criticaba que no podía ser que los chicos tuvieran dos casas, que esto les iba a traer confusión, que el chico tiene que saber dónde vive y a lo sumo que el otro padre lo visite. Bueno, para mí esto es obsoleto. Yo desde el año 83 ya escribí un artículo que se llamaba Tenencia Compartida en la Ley, donde decía que lo mejor que le pasa a los chicos es tener contacto cotidiano, en lo posible, con ambos papás. Y lo mejor que le pasa a los papás, porque la paternidad se construye en el ejercicio, lo mejor que le pasa a los papás es estar lo más que pueden con sus hijos. Los chicos se adaptan, se acostumbran a tener dos casas. Ellos rápidamente saben dónde tienen la ropa, cómo hacen con la mochila, qué pasa con las carpetas. La realidad es que tienen dos papás que viven en dos casas distintas y ellos se incorporan a esa cotidianeidad en dos casas. Esto lo marca la modernidad, y me acuerdo que antes de escribir ese artículo hice algunas entrevistas con los poquitísimos padres que llevaban tenencia compartida en ese tiempo, y me dijeron que no tenían ningún problema con los chicos. Hay algunas condiciones previas que es bueno cumplir, por ejemplo, que los papás tengan buen diálogo entre sí, esto es deseable siempre, ¿sí? Con el cuidado personal, compartido o no compartido, que tengan diálogo entre sí, porque a veces se olvidó la mochila, se trajo las zapatillas, qué deberes tenía que hacer, mañana tiene un examen, los papás eso lo tienen que hablar, pero son papás en ejercicio. Y además, otra de las condiciones recomendables, si se puede, es que ambos grupos familiares vivan cerca, es decir, la mamá viva y el papá, o ambos papás, como sea la cuestión, o ambas mamás vivan cerca, para que el traslado de los chicos y llevar las cosas y ver si se olvidaron algo, facilite las cosas. Todo esto es deseable, si se puede, y si no, las cosas se van adaptando. Pero no dejo de priorizar la recomendación en la práctica de este cuidado personal alternado, es decir, unos días con uno, otros días con otro, en lo posible la misma cantidad de tiempo. Hay también otra opción que el Código Civil y Comercial llama cuidado personal indistinto. En ese caso es más como la forma tradicional de vincularse los padres separados o divorciados con sus hijos, que es que los chicos viven o residen habitualmente en uno de los domicilios y tienen con el otro papá un contacto fluido, fijado en días, horarios, y en fin, como una reglamentación sui generis de cómo el papá que no convive con sus hijos con una cierta cotidianeidad, sin embargo, cómo va a ver a los chicos. Entonces, esto que les acabo de decir, que es el cuidado personal alternado cuando viven la misma cantidad de tiempo con ambos padres, o indistinto cuando residen en un lugar y tienen un régimen de comunicación, llamado antes régimen de visita con el otro, se da cuando ambos padres están de acuerdo y en ese sentido firman el convenio regulador, que es imprescindible para la presentación de una demanda por común acuerdo entre ambos cónyuges. Doctora, le quedan 5 minutos. Ese convenio va también a tener
alimentos que uno de los papás va a pasar en favor del otro, pasa alimentos el que mejor condición económica tiene en relación al otro papá. Si la situación económica es igual o parecida de ambos padres y hay un régimen compartido, cada papá solventa los gastos de sus hijos cuando están a su cargo, ¿sí? Ahora, cuando un papá está en mejores condiciones que el otro para mantener los gastos de los chicos, colabora con el otro padre para mantener una paridad en las necesidades de los chicos y no pensar que cuando está con uno es el padre solvente y el otro padre es el insolvente. Esto el código trata de distribuirlo equitativamente. Otro de los temas que va en el convenio regulador es la atribución de la vivienda familiar, es decir, separados los cónyuges, ¿quién va a seguir viviendo en el que fuera el domicilio conyugal? Esto en general es mantener el statu quo, los chicos quedan viviendo en ese domicilio y bueno, muchas veces es la mamá la que queda en ese domicilio y el papá se establece en otro lugar adecuado. Otro de los ítems en el convenio regulador es la división de los bienes si hay bienes a distribuir. No es un tema menor, cuanto más bienes hay, más complicadas se hacen las cosas. Pero si están de acuerdo, es probable que lo vuelquen en el convenio. Esto no es obligatorio y muchas veces el convenio de división de bienes se hace por separado en un acuerdo que se firma ante escribano y se inscriben de esta manera los bienes. Por último, para terminar mis 5 minutos, que faltaban, una institución muy importante que se incorpora también al convenio regulador es la compensación económica. Les he mandado un fallo, espero que lo hayan podido ver, y es una institución nueva que trae el Código Civil y Comercial, está muy vista en Europa, y es cuando uno de los cónyuges, como consecuencia del divorcio, queda en una situación económica muy deteriorada, que no se hubiera producido si no se hubiera divorciado, tiene derecho a que el otro cónyuge le haga un aporte económico que le permita, por lo menos en lo inmediato, mejorar su situación. Es el caso típico de 2 médicos, se recibieron juntos, se casaron, tuvieron rápidamente hijos, el papá siguió haciendo cursos, viajaba al exterior, se ganó una beca y acordaron que la mamá se iba a quedar con los chicos, que se iba a ocupar de ellos, que se iba a ocupar de la casa. Cuando se divorcian, él es un cirujano reconocido y ella no ha podido ayornarse como para entrar en el mercado de trabajo. Ella, que dejó esto y a la que el divorcio le trae una minusvalía muy grande en su forma de desenvolverse en la vida, tiene derecho a recibir una compensación económica que en la práctica puede ser una suma de dinero, el usufructo de un bien, una participación en una X sociedad. No es alimentos, no es alimento, no es algo que se paga todos los meses, se paga en una sola vez. Y se establece por acuerdo de partes o porque el juez, si no se pusieron de acuerdo, haga lugar, como en este fallo que les mandé, a la compensación económica. ¿Tengo algo más? No, le agradezco mucho, doctora, por la explicación, fue muy clara. Y bueno, no sé si quiere... Igual quedo para las preguntas cuando llegue el momento. Si querés, bueno, Silvia, perfecto. si querés agregar algo más antes de pasar a Alba. No quiero ir sobre un tiempo, hola Alba, no me corresponde. Lo único que voy a agregar es que la compensación económica para ser pedida unilateralmente, es decir, cuando no hay acuerdo sobre el contenido de la compensación, sino
que el cónyuge que quedó en peor situación inicia un incidente de compensación económica, quien la tiene derecho o se considera derecho para pedirla, tiene solo 6 meses desde que se dictó la sentencia de divorcio, ¿sí? Es una institución que es postdivorcio. Para que haya compensación económica tiene que haber divorcio, porque ahí se sabe qué tan mal o tan bien quedaron entre sí ambos cónyuges económicamente. Entonces, quien se considera con derecho a pedirla, tiene solo, en poco tiempo, 6 meses desde que se dictó la sentencia de divorcio para iniciar este incidente de fijación de compensación económica, que por otro lado es renunciable. Muchas veces cuando los futuros excónyuges presentan el convenio regulador, uno de los puntos que se incluyen es la renuncia recíproca a pedirse la compensación económica. No es un tema menor también. Bueno, después sigo. Bueno, doctora, le agradecemos, muchas gracias por la charla. Gracias. Bueno, vamos a presentar a la doctora Alba Cuellar Murillo, que es profesora de Ciencias Jurídicas de la USAL y es integrante de la Comisión de la Mujer de la ABA. Así que le cedo la palabra. Muchas gracias. La verdad que me quedé preocupada un poco con el tiempo, así que voy a tratar de correr. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Quiero también agradecerles la invitación y aprovechar también para convocarlos a formar parte de la Comisión de la Mujer de la ABA. Nosotros nos reunimos los primeros y terceros martes de cada mes a las 13:30 horas. Desde nuestra comisión celebramos esto de poder articular entre las comisiones de esta casa para así poder nutrirnos y lograr que el ejercicio de nuestra profesión sea una herramienta que nos permita derribar estos muros de desigualdad y de discriminación que aún persisten, no solamente en nuestra sociedad, sino también en los tribunales en los que a diario trabajamos. Bueno, alimentos es un tema que tiene diversas aristas y presenta en nuestra actividad profesional diversas hipótesis de trabajo. Acá tenemos que ver los distintos contextos en que se piden, ¿sí?, estos alimentos. Tenemos que chequear si hay denuncia por violencia, si hay medidas vigentes, va a depender también de quién sean los requeridos, los requirentes, si hay una cuota fijada, si esta se está cumpliendo, hay muchísimas variantes. Bueno, en 30 minutos no voy a poder cubrir lo vasto del tema, pero voy a tratar de focalizar en lo que es el derecho alimentario de los hijos e hijas, que suelen ser las primeras consultas que recibimos siendo nobles abogados y abogadas, y va a ser mi objetivo presentarles algunos datos, algunas herramientas que les van a permitir asesorar con una mirada diferenciada para llegar finalmente a ese patrocinio, sea en instancia de mediación o en los tribunales. Es un hecho que si tenemos esta voluntad de capacitarnos, hay cantidad de libros, sí, que podemos leer, pero lo que rescato de esta charla es esta posibilidad de compartir esta experiencia práctica, ¿sí? Trabajamos, la verdad, que en soledad, y es verdaderamente positivo el poder fomentar esta camaradería, el trabajo en equipo, y sobre todo si es interdisciplinario. Bien, como abogadas y abogadas, cuando se nos presenta la posibilidad de atender un caso de alimentos, lo primero que automáticamente sabemos que tenemos que preguntar a quien se sienta enfrente nuestro es si es la primera vez que consulta sobre el tema, pensamos si tiene el derecho para demandar, si en el caso de los hijos, obviamente, si estos están reconocidos, si puede probar esos vínculos que manifiesta, si las partes están casadas, si el requerido o quien va a ser el alimentante tiene trabajo formal, si está en relación de dependencia, qué gastos hay, si hay algún acuerdo o convenio, algún juicio previo. Si no, lo que solemos hacer cuando uno inicia, pedir mediación prejudicial, que diga el monto que precisa para cerrar el convenio y nos vemos ese día, ¿sí? Pero pensar el proceso de alimentos en estos términos tan mecánicos, y ocurre esto en la mayoría de las veces, puede redundar en una intervención iatrogénica, es decir, poco favorable, dañina. ¿Por qué? Porque perdemos la mirada macro, la mirada circular, porque nos circunscribimos solo a ese monto económico, dejando subyacentes otros puntos que son vitales para llegar a ese verdadero acuerdo benéfico que en el fondo es el que busca quien nos consulta. El derecho de familia necesita de una mirada y de un abordaje integral del conflicto que se nos presenta. El manejo del dinero está asociado al poder,
Yo en mi trabajo, por ejemplo, en lo que es en la parte de mi oficina, tengo la posibilidad de escuchar en el 99% de los casos a mujeres, y en otro espacio, que es acá en el Centro de Resolución de Conflictos, tengo la posibilidad de escuchar 99% a los varones, porque me toca esta división. Y de allí que escucho frases como, a ella solo le importa la plata, cuando voy a buscar a los chicos, a la única que veo con ropa nueva es a ella, yo voy a darle la plata para que, no voy a darle la plata para que mantenga al nuevo novio bajo el techo que yo pago, mi casa, mis reglas, si no quiere aceptar lo que le doy, que los chicos se vengan a vivir conmigo, y después vamos a ver si puede pagar lo que yo le pido, yo no mantengo flojas, que vaya a trabajar si no le alcanza, ¿sí? Y por el otro lado, van, y seguramente a ustedes también les pasa, que escuchan frases como yo dejé todo para poder cuidar a mis hijos, para atender la casa, pagar a una niñera se llevaba todo mi sueldo y era lo mismo que nada. Muchas veces esta soledad que sienten cuando tienen que trabajar, buscar a los chicos, el tema de la escuela, que no siempre se consigue la jornada completa, si se enferma, son generalmente las madres quienes tienen que estar, y algo que constantemente escucho es, por no poder cumplir los horarios, pierden los trabajos. Entonces, el hecho de que yo esté dando estos ejemplos no es casual ni es fortuito, el lenguaje no es neutral. Siempre decimos que lo que no se nombra no se ve, y lo que no se ve no existe. Entonces, cuando escuchamos activamente a las personas, podemos captar en su lenguaje, desde lo corpóreo, desde la palabra que emplean, que dejan al descubierto cuáles son sus pensamientos, sus creencias, los estereotipos que rigen sus vidas. Las palabras no son inocentes, y es allí cuando debemos prestar más atención. Porque nos están diciendo que esperan de la otra parte, y más importante, que esperan del proceso que nos están planteando. Y es nuestro trabajo, en la medida de lo posible, explicar de forma clara, de forma simple, que cuando hay una petición como la alimentaria, esta tiene todo un trasfondo que se fundamenta en la forma en que las partes acordaron, o como se dio la dinámica en la familia a lo largo de su vida en común. Desde la elección de la escuela, que puede ser pública, privada, el pagar una guardería, una niñera, los hijos que cursan o no actividades extracurriculares, la ropa, si es marca, no marca, quién se queda en casa cumpliendo las tareas de cuidado. Todo esto va a redundar después en esa petición de la cuota alimentaria. Pero para poder hacer esta lectura, ¿sí? Primero, nosotros como abogadas, como abogados, debemos interpelarnos, ¿sí? Interpelarnos sobre nuestras propias subjetividades, sobre nuestras propias creencias, bajo las cuales hemos sido educados, hemos sido formados, porque a nosotros también nos atraviesan los prejuicios. Tenemos que preguntarnos qué características asociamos nosotros a lo femenino, a lo masculino, qué asociamos al rol que debe cumplir una madre, al rol que debe cumplir un padre. Entonces, esta interpelación es la que nos va a permitir evitar estas intervenciones iatrogénicas que les comentaba. Necesariamente en el derecho de familia, en las relaciones de familia, tenemos que tener lo que se llama un posicionamiento ideológico. Tenemos que partir de saber si para nosotros, por ejemplo, las mujeres y los varones están de pie de igualdad, si existe la violencia, si es un instrumento de poder, evitando siempre, obviamente, los reduccionismos que siempre caen en lo que es educación y pobreza. Hay una base estructurante. Y es ahí donde entra la llamada perspectiva de género, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de la perspectiva de género? Ya voy a llegar pero quiero ir conectándolo para que ustedes vean cómo esto redunda en los abordajes, más allá de que les voy a explicar la práctica y a dónde tienen que ir, las direcciones y todas esas cosas. Esto es algo que pueden aplicarlo así les toque un régimen de comunicación, un cuidado personal, el divorcio, como comentaba Silvia, ¿sí? Entonces, hay que saber esto, ¿qué es esa perspectiva de género? Y lo que es un sistema de herramientas, ¿sí? Que nos permite cuestionar todas estas formas en que los grupos sociales han construido y han asignado roles y estereotipos, tanto para las mujeres como para los varones, que han ido construyendo toda una estructura asimétrica, ¿sí? Y distribución también de poderes por el género. Es una nueva mirada de la realidad que nos permite ver todos estos aspectos que de otra manera quedarían completamente invisibles. En el sistema jurídico, como está hoy concebido, la perspectiva de género
es una perspectiva obligada de los derechos humanos, no solamente para interpretar la normativa, sino para aplicarla y ejecutarla. Todos habrán escuchado del tema de la ley Micaela. La ley Micaela, que es de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia. Entonces, tener una mirada de género implica tener esta apertura suficiente como para entender que, pese a estar en el siglo XXI, aún persisten criterios que son estereotipados, de subordinación de las mujeres, en todos los ámbitos, económicos, sociales, culturales, políticos, y los jurídicos, obviamente, ¿sí? Implica poder comprender que aún existen históricas diferencias salariales, ¿sí? La realidad es que a igual trabajo no hay igual remuneración, las mujeres aún hoy estamos excluidas de lo que se llaman las esferas de toma de decisiones, la pobreza afecta más a las mujeres y a las niñas y a las adolescentes, es lo que se llama la feminización de la pobreza, la labor doméstica es un trabajo considerado no remunerado, pero vamos a ver cómo el código también dio una vuelta de tuerca a esto, y de eso se trata la perspectiva de género, ¿sí? Es esa mirada diferenciadora que nos va a permitir identificar en lo cotidiano que las mujeres más vulnerables son las que presentan escasos recursos propios, baja escolaridad, acotada red familiar, social, tienen un déficit en lo que es el acceso a los bienes, a los servicios, y se ven afectadas con una gran y marcada dependencia económica hacia los varones. Lo que nos da la perspectiva de género son estas herramientas para promover la igualdad, desnaturalizando obviamente todos estos prejuicios que sesgan nuestro abordaje, poniendo igualdad donde no la hay. Muchas veces en las mediaciones, cuando nos sentamos, viene una de las partes, la otra parte dice, bueno, 50 y 50, dividimos todo así. Y no, a veces esta igualdad que se propone no es justa, y tal vez lo igualitario sea que sea un 30-70 o un 60-40, porque hay que ver qué es lo que cada una de las partes pone en lo que es esta familia, en la dinámica que tiene esta familia. Esto que les estoy comentando lo vemos, por ejemplo, en los informes que se presentan en el Centro de Resolución de Conflictos, que depende del Ministerio de Justicia. Ahí vemos cómo el 80% de las mediaciones son pedidas por mujeres, en temas obviamente relacionados a relaciones de familia, las que conocemos, cuidado personal, régimen de comunicación, cuota alimentaria, y también podemos ver que existe una violencia económica y una violencia patrimonial. Esto también lo podemos ver en los informes de la OVD, que afecta mayormente a las mujeres mayores de 60, que está seguido como muy de cerquita por esta franja de los 18 y los 19, y generalmente perpetrada por las parejas. Entonces, nuestra codificación también visibilizó, como les había comentado hace un momento, esta desigualdad, y vio esta necesidad de reforma, y así lo hizo en el 2015, ¿sí? Empezamos a hablar de las familias, hablamos de familias no solamente concentradas en la nuclear, sino también de la ensamblada, la monoparental, y algo importante es que los vínculos afectivos generan derechos y generan obligaciones, ¿sí? Los principios por los que se rigen es el de la libertad individual y la solidaridad familiar y la responsabilidad. Como decía Silvia, en esta mirada hay una mirada reparadora en el código de revalorización de los acuerdos, y de ahí sale justamente lo que ella planteaba, esto del convenio regulador, y algo fundamental acá es que el derecho tiene la obligación de mantener los vínculos afectivos en lo que se pueda. El derecho debe hacer prevención. Y algunos de estos cambios, por ejemplo en la unión convivencial, nos habla de que van a poder inscribir pactos de convivencia. En estos pactos de convivencia, las partes pueden acordar un derecho alimentario para cuando cese esa unión convivencial, ¿sí? Por ejemplo, los esposos, ¿sí? Los esposos se deben prestar asistencia mutua. Ahí encontramos también el derecho alimentario. En el proceso de divorcio, también lo que había mencionado Silvia, habla de esta propuesta reguladora que hay que presentar con respecto a la responsabilidad parental. Ahí tenemos también lo que es el derecho alimentario. Y algo que marca y que incorpora el código con respecto a la responsabilidad parental y al quantum que vamos a tener para no solamente tener este monto en la cuota alimentaria, es que las tareas de cuidado tienen un valor económico y constituyen un aporte a la manutención de los hijos y de las hijas. También incorpora todo lo que es derecho de alimentos provisorios para el hijo extramatrimonial no reconocido.
también manifiesta y remarca el deber alimentario, que se extiende hasta los 21 años, donde el hijo nada va a tener que probar, ¿sí? Esto va a quedar como carga del progenitor que intenta liberarse de esta responsabilidad, queda en él la carga probatoria, y si los hijos continúan con sus estudios, y estoy hablando de continuación, que esto también se lo voy a explicar más adelante, continúan con los estudios, la obligación alimentaria se va a extender hasta los 25 años. Es por esto que, al plantear una cuota alimentaria, debemos tener siempre presente la realidad que acompaña a esa familia, ¿sí? A esa familia que se nos presenta. Sobre todo cuando hay derechos de menores de edad involucrados. Debemos analizar cuál ha sido el recorrido familiar de la parte requirente, de la parte requerida, si han podido estudiar, trabajar, si tienen algún oficio, si alguno se ha dedicado al cuidado exclusivo de los hijos, de las hijas. De lo que podamos rescatar de este relato que escuchamos, vamos a poder evaluar y nos va a permitir ir bosquejando, ¿sí?, las cláusulas que va a tener este posible convenio que vamos a firmar en una mediación, o las medidas que vamos a demandar en un juicio, ¿sí? Como abogados, les reitero que es importante esto de agudizar el poder de la escucha, tener este posicionamiento, analizar, evaluar, para poder así, también algo que es fundamental en las relaciones de familia, establecer si hay indicadores de riesgo, ¿sí? Es poder establecer si hay grado de peligrosidad, si hay un nivel de riesgo para quien nos está consultando. Y con estos elementos, es ahí donde recién vamos a poder trazar una estrategia legal a seguir, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que no existen fórmulas o prácticas que están generalizadas, ¿sí? Cada uno va a ir haciendo su camino, pero bueno, por eso les decía la importancia de poder ir compartiendo las experiencias que cada uno va haciendo en el camino que le toca transitar, ¿sí? Ahora, entrando de lleno a lo que es el proceso de alimentos. Ya hablamos un poco de esta primera entrevista, ¿sí? Tras la escucha, vamos a tener que ir evaluando dos posibilidades. Por un lado, tenemos lo que se llaman los procedimientos adversariales, que son para los que nos prepara en definitiva la universidad. Y por otro lado, tenemos lo que se llaman métodos alternativos de resolución de conflictos, que son a los que vamos a tratar de tender, a los que vamos a tratar de privilegiar, siempre y cuando estén dadas las condiciones, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque ustedes saben que las mediaciones, por ejemplo, disminuyen la litigiosidad, permiten resolver el conflicto muchísimo antes, en plazos menores, hay un bajo costo económico, ¿sí? No hay un desgaste jurisdiccional, ¿sí? Pero también acá tenemos que prestar atención, tenemos que tener ojo con los abordajes sesgados, prejuiciosos, que en esta mediación no se transforme en imposición de voces. Es importante conocer siempre el contexto de las peticiones y de la aceptación de lo que se está proponiendo. Como ustedes saben, los alimentos son una prestación jurídica, asistencial, familiar e integral, ¿sí? Está compuesta o comprende todo lo que hace las necesidades de alimentos, de educación, de esparcimiento, de vestimenta, todo lo que hace a gastos de enfermedad. De hecho, en la que corresponde, en la cuota alimentaria que hace a los niños, niñas y adolescentes, es de las más amplias que hay. Ya vamos a ver, bueno, ahora les voy a ir. Y esto, todo lo que es el derecho alimentario tiene un basamento legal muy amplio también. Tenemos a nivel nacional y a nivel internacional, que es en lo que ustedes, en el caso de llegar a la presentación de una demanda, tienen que poder fundar en ese derecho. Y está bueno que lo puedan mencionar, ¿sí? La Constitución Nacional, la Ley 26061, de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Es importante tener presente la 26485, que es de protección integral de las mujeres, la 24417, el Código Civil y Comercial de la Nación. A nivel internacional, en lo que hace en específico al derecho alimentario, tenemos que tener en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya data desde el 1948, está ahí específico en el 25, ahí marca lo que es el derecho alimentario. Tenemos también el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo tenemos desde el año 1976, ahí en el artículo 11, marca también lo que es el derecho alimentario. Tenemos la CEDAW, es importante conocer
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, están las reglas de Brasilia, ¿sí? Con toda esta mirada, entonces, con todo este basamento que tenemos, con la escucha activa, ¿sí? Podemos ya ir ingresando en lo que es el proceso de alimentos para ir ya trazando una estrategia asertiva a la conflictiva que se me puede plantear en cada caso en concreto, ¿sí? Podemos ir viendo quiénes son los beneficiarios, por ejemplo. Ustedes saben que el derecho alimentario, básicamente tenemos 3 líneas, ¿sí? Tenemos la de los parientes, que lo encuentran en el código desde el 537 hasta el 554, donde se habla del derecho alimentario de los ascendientes, de los descendientes, de los hermanos bilaterales y los unilaterales. Con respecto a los parientes por afinidad, solamente se refiere a los que están vinculados en línea recta en primer grado, es decir, que se refiere a los padres, a los suegros, a los hijos, yerno, nuera. También tenemos, por otro lado, el derecho alimentario de los hijos, de las hijas, que va de la mano de lo que es la responsabilidad parental. Tenemos el derecho alimentario entre los cónyuges y entre los convivientes también, ¿sí? Que lo tienen en el 719 y en el 721 al 723 respectivamente. Entonces, con respecto a esto a los cónyuges, quería tomar lo que había dicho también Silvia, es que este derecho alimentario corresponde cuando, tras el divorcio, el excónyuge tiene que demostrar que hay una enfermedad grave preexistente, ¿sí? O que no tiene recursos propios o tienen una imposibilidad razonable, dice el código, de procurárselos. Y esta no va en sintonía con la compensación económica, ¿sí? Entonces, seguimos adentrándonos en esta charla que vamos teniendo. Por un lado, ya vamos viendo si tiene este derecho o no, el tema de los beneficiarios. Es importante saber quién es el juez competente, ¿sí? En el derecho alimentario de los hijos, de las hijas, el juez competente va a ser el juez del centro de vida de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? La definición del centro de vida, ustedes saben que lo pueden encontrar en el artículo 3 de la 26061, que es el lugar donde los niños, niñas y adolescentes han vivido la mayor parte de su existencia en condiciones legítimas, ¿sí? Con respecto a los cónyuges, está todo este abanico que dio Silvia también, el último domicilio conyugal o convivencial, el del juez, del domicilio del beneficiario, del demandado, el juez del lugar donde se debe cumplir la obligación alimentaria a elección del actor, ¿sí? Hay que tener muy presente que cuando trabajamos el tema del derecho alimentario, lo que busca la codificación es la tutela efectiva, ¿sí? Porque el derecho alimentario es un derecho humano básico, ¿sí? Entonces, una vez que ya sabemos quiénes son los beneficiarios, ya sabemos a dónde nos tenemos que dirigir, tenemos que empezar a pensar en el quantum, ¿sí? Nosotros generalmente les decimos a quienes nos consultan, hacer un listado, ¿sí? Hacer un listado con los gastos que hay. Entonces, este quantum va a ir de la mano de las necesidades del alimentado actuales y futuras, va a estar en correlato con el caudal económico del alimentante, no porque el alimentante sea millonario, la cuota alimentaria va a ser millonaria, ¿sí? Esto también hay que tenerlo presente. Va de la mano también del nivel de vida que se tenía, de las condiciones anteriores a la separación de los progenitores. Tenemos que contemplar si hay otros hijos, otras hijas. Con respecto a la determinación de la cuota, ustedes saben que la cuota alimentaria puede ser voluntaria, que de las menos, la podemos lograr a través de la mediación, a través de medidas cautelares, por los convenios, que siempre tenemos que tratar de que cuando se firman, se homologan, ¿sí? O si no, también otra de las formas de determinación es la judicial, ¿sí? Ahora, voy a entrar, porque estoy tratando de correr con el tiempo, ¿qué significa esto de la mediación? ¿Sí? Ustedes saben que la mediación se hace a través de un sistema que se llama MEPRE. Si no hay intervenciones previas que corresponde que nosotros pidamos, que solicitemos fecha para la mediación previa judicial, que es obligatoria, ¿sí? Esta mediación puede ser gratuita o puede ser privada. La gratuita, en casos, saben que se dan en casos de vulnerabilidad socioeconómica, pueden pedirla, por ejemplo, en Avenida Córdoba 1154, si bien dan el horario de 9 a 17, es de 9 a 16, tiene que presentarse la parte requerida, la parte requirente, perdón, debe ir de forma personal, tiene que llevar su DNI, sí o sí es DNI, apersonarse,
datos del requerido, tiene que llevar lo que es el nombre, el DNI y el domicilio real. En este punto, a la segunda mediación, siempre cuando les den unos requisitos, que yo traté de encontrarlos, pero bueno, después se los paso, porque acá también habla de si uno es propietario o no es propietario, si uno puede tener un auto. Sepan que uno puede tener un auto, pero la patente tiene que ser de 5 años para atrás, si no tiene que ser un auto de alta gama. Si tienen una propiedad, también es tan bueno que lo puedan consultar, tienen que llevar para eso un recibito del ABL. Pero bueno, básicamente con esos datos, con los datos de quién va a ser su letrado o su letrada, tienen que llevar el nombre de ella, tomo y folio, ¿sí? Y tienen que saber sobre cuál va a ser el objeto, si van por alimentos solos, si van por cuidado personal, o si van por régimen de comunicación, o lo que ustedes deseen, ¿sí? Con esos datos ya les van a tomar. Ahí después les van a llenar un formulario y le van a pedir otros requisitos, pero en realidad con esto ya la carta de documento sale, y la fecha ya la tienen pautada. Tienen la fecha y se van con fecha y con hora, ¿sí? Algo importante que quiero comentarles de este centro de resolución de conflictos que está ahí en Avenida Córdoba 1154, es que a veces se nos pueden presentar casos, por ejemplo, donde el alimentante o a quien queremos convocar está en otro país, ¿sí? Entonces, ahí realizan lo que se llaman mediaciones transfronterizas, ¿sí? Esto se hizo a petición de lo que es la Defensoría General de la Nación, y con respaldo en lo que es el Convenio de la Haya, ¿sí? También hacen mediaciones intrajudiciales, por ejemplo, ya estamos en un juicio, estamos en tribunales civiles, hay cuestiones complejas que hacen a, no sé, a alimentos también, o a cuestiones patrimoniales, podemos solicitar, o los jueces mismos vuelven a esta instancia, ¿sí? Podemos hacer que vuelva para que este proceso vaya o finalice lo más pronto posible. Otro tema también que quiero comentarles es que en este espacio pueden contar con mediaciones penitenciarias, porque a veces pasa que también a quien vamos a requerir que se presente se encuentra preso, ¿sí? Ellos trabajan con las cárceles de Seiza, de Devoto, de Marcos Paz. Y así como les dije que podía haber mediaciones gratuitas, las mediaciones también pueden ser privadas, ¿sí? Cuando no hay cuestiones de vulnerabilidad, tenemos que ir a estas privadas. Uno va generalmente con un mediador o con la mediadora que es de confianza, ahí pagamos los honorarios, que se pueden obviamente también convenir cómo se va a hacer este pago entre las partes. Acá es importante recordar siempre que si hay medidas de protección, que de hecho lo van a preguntar, lo tienen que preguntar quienes van a mediar, ¿sí? Por ejemplo, en este centro, que es gratuito, aparte de este centro que está acá en Avenida Córdoba, también tienen otros en Caballito, por ejemplo, y lo que siempre les recomiendo es que sea mediación prejudicial, que esta parte es la que les va a abrir también la vía hacia el juicio, ¿sí? Porque en algunos espacios suelen ofrecer lo que es la comunitaria, ¿sí? Pero cuando tratamos de cuestiones dinerarias, lo único que hacemos es avivar a la otra parte, y ahí después comienza o sigue nuestro derrotero para ver dónde lo localizamos después, porque empiezan los domicilios a variar, ¿sí? ¿Qué más? A ver, con lo que le decía, si hay cuestiones de violencia, es importante que lo manifiesten. En este centro uno puede pedir la aplicación del protocolo de violencia, las audiencias se toman por separado, las partes no deben cruzarse. Bueno, yo en este sentido quiero hacer como un paréntesis, porque la ley 26485, en su artículo 28, prohíbe, ¿sí?, todo lo que son las mediaciones y prohíbe todo lo que son las conciliaciones. Pero es acá, por eso les decía que era importante ver el tema de la peligrosidad, el riesgo, poder evaluar eso, por eso esta escucha activa que les decía que es importante tener en un principio, porque la realidad es que cuando uno necesita de una cuota alimentaria, uno no la puede esperar de acá a 3, 6 meses, un año, ¿sí?, sino que uno la necesita para ayer. Y es ahí cuando tenemos que evaluar qué es lo que hacemos, ¿sí? La realidad es que si uno se presenta, que ya también les voy a explicar esto de las medidas cautelares, uno puede pedir directamente en el juzgado lo que son los alimentos provisorios.
El tema está en que puede ser que ustedes hacen la presentación y el juzgado les diga, vaya por la vía que corresponda, e incluso nos pasa que en las denuncias por violencia familiar hay un apartadito que dice, las eximen para ir a la mediación, ¿sí? Que es una etapa previa, obligatoria. Uno eso lo puede apelar y uno lo va a ganar. El tema es que tiene que ir, lo apelamos, vamos a una segunda instancia, pero eso mínimo son 2 o 3 meses. Entonces, volvemos a lo mismo, tenemos que evaluar, ¿sí? Si estamos en condiciones de ir a esa mediación, ¿sí? Obviamente, reitero, con protocolo de violencia, no en todos los casos esto es posible, ¿sí? Más porque sabemos que hay una asimetría de poder. Me ha pasado a mí millones de veces de situaciones que supuestamente no se dijo que había violencia, ver a un hombre que mira a una mujer y automáticamente empiezan a llorar, pero prácticamente les han explicado la teoría de la relatividad con la mirada, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en las mediaciones es que nos pueden reconvenir, ¿sí? ¿Qué significa? Disculpe que le interrumpa, quedan 5 minutos. Ok, listo, falta bastante. Celebrada la mediación, ustedes saben que se puede llegar a un acuerdo, a la firma de un convenio o no, nunca tienen que salir de ahí si no tienen el acta de comparecencia, si se ha firmado, obviamente se van con las copias del convenio, ¿sí? Y si no, saben que si no llegan a un acuerdo, se van con estas actas de asistencia, y esa acta queda habilitada la vía judicial y deben acompañarla en la demanda que van a presentar. Acá es muy importante que recuerden que si presentan la demanda de alimentos dentro de los 6 meses de cierre de la mediación, se puede reclamar alimentos desde el momento de la convocatoria a esta mediación. Pasado este plazo, saben que van a recibir desde la interposición de la demanda, ¿sí? Y sepan que esta acta de cierre tiene la vigencia de 1 año, ¿sí? De 1 año desde la fecha en que ustedes han cerrado esa audiencia. En el convenio lo que no puede faltar, ¿sí?, es la identificación de los sujetos. Hay que poder individualizar quiénes son los beneficiarios, los datos de las partes y los hijos. Yo generalmente lo que siempre pongo es nombre completo, DNI, fecha de nacimiento. Hay que poner el contenido de la obligación, si es una cuota ordinaria, si hay alguna prestación especial, hay que poner el tema de las extraordinarias, nunca olvidarse de eso, si hay algún suplementario, si hay alimentos atrasados. Es muy importante el tema de la obra social, ¿sí? Porque hay obras sociales que requieren, por ejemplo, del recibo de sueldo. Hay que poner, otro punto fundamental es el monto de la cuota. Ahí tenemos que decidir, por eso es importante escuchar. Si uno dice, no, él nunca cumple, nunca hace esto, ver qué es lo que conviene. Si vamos a porcentaje de los ingresos, si vamos a un monto fijo. Si vamos a montos fijos, jamás debe faltar las cláusulas de actualización. Tenemos que ver también si hacemos mix, ¿sí? Lo que es pago en dinero y en especie. Cuando el requerido está en relación de dependencia, la actualización por paritarias del convenio puede ser esta, ¿sí? Generalmente se hace por las paritarias del convenio colectivo al que pertenece. Otra forma es la actualización por porcentajes, ¿sí? Que lo recomiendo que sean 2 veces mínimo y no menos del 15 y el 15%. Ustedes saben que la inflación ya ampliamente lo ha superado, ¿sí? Con respecto a la forma de pago, siempre el lugar, no recomiendo que sea de forma personal, tiene que ser bancarizado, ¿sí? El tema de los comprobantes es la única forma de probar que se han abonado las cuotas alimentarias. Tiene que estar marcada la fecha de pago, del 1 al 10, del 5 al 15, desde qué mes se va a hacer efectiva. Y reitero esto, tiene que ser cuenta bancaria. Si no tienen cuenta bancaria, ustedes saben que con el convenio, ¿sí?, y el DNI, pueden ir a cualquier banco ciudad, a cualquier banco nación, y les van a hacer la apertura de una cuenta gratuita, ¿sí? Va la persona directamente y se la dan sin ningún problema. Que también lo recomiendo, ¿por qué? Porque si hay incumplimientos, si uno tiene que ejecutar, ¿sí?, los tribunales tienen un sistema que los conectan con estos bancos. Entonces, desde Secretaría pueden perfectamente tener esa información. A ver, ¿qué más?
Las cláusulas por incumplimiento pueden ponerlas o no, pueden pedir garantías de cumplimiento, ¿sí? Que puede ser prendaria, hipotecaria, algún aval, ¿sí? Pueden tener garantes también. A veces hay como seguros de caución, puede ser pagaré, cheques también, ¿sí? Nunca olvidar fecha, firma y el sello de la mediadora. ¿Qué más? Con respecto a lo que les había comentado de las medidas cautelares, ustedes saben que en el derecho alimentario son posibles, ¿sí? Para peticionar alimentos provisorios, para poder comprobar caudal económico del alimentado y para poder asegurar la ejecución, ¿sí? En el proceso judicial, ¿sí? Ustedes saben que van a tener que presentar una demanda. En esa demanda, que ahí arribita le ponen promueve demanda por alimentos, el encabezado, es la de siempre, ¿sí? Donde uno pone el objeto, los hechos, la prueba. En el derecho alimentario y en sí en las relaciones de familia tenemos amplitud probatoria. En específico, cuando uno hace un juicio por alimentos, nunca olvidar la prueba documental, ¿sí? Ahí es fundamental el tema de certificación de nacimiento, acta de matrimonio, fotocopias de DNI, recibo de sueldo si hay, facturas de servicios, los impuestos, alquiler, ¿sí? Aunque sí, este es otro tema también, porque muchas veces veo que a las personas que vienen a pedir la cuota le dicen, juntame por un mes todos los tickets que tengas para poder presentarlos. Si no lo tienen, no hay problema, porque eso se presume, ¿sí? Se presume, porque lo que suelen hacer también es ir a gastar lo que no hay para que el juez vea que, no, mira todo lo que gasto y todo lo que tiene que ir en concordancia a la cuota alimentaria, ¿sí? En todo lo que es alimento hay una presunción. Están también, obviamente, la prueba informativa, la confesional, la testimonial, ¿sí? Pueden pedir informes socioambientales también. Nunca tienen que olvidar en la demanda hacer la reserva del caso federal. Uno nunca sabe cómo puede ir un juicio de alimentos, ¿sí? Así como un cuidado personal o un régimen de comunicación. Jamás debe faltar la reserva del caso federal, ¿sí? Y en el petitorio, obviamente, nunca, no se olviden de pedir las costas, ¿sí? En el proceso, una vez que ustedes presentan la demanda, viene la contestación de la demanda. Pero acá hay una posibilidad. Si ustedes se olvidaron de contestar la demanda, ustedes tienen una chance más en lo que es la audiencia preliminar, ¿sí? En la contestación uno tiene la posibilidad de hacerse eco de lo que dice el 643 del Código Procesal, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que a la audiencia del 638 uno puede ir y en ese momento decirle, porque a veces también nos pasa que los consultantes, las clientas nos llegan tarde, que con las fechas ya vencidas, y decimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo remontamos esto? Entonces, estar pendiente de esta audiencia preliminar y uno ahí puede presentar y decir, mirá, yo no corresponde, o hay otro que tiene que pagar antes que yo, ¿sí? O yo estoy pagando la cuota alimentaria y nada, tengo un convenio, lo que ustedes quieran, ¿sí? Después de esta audiencia, si no se cierra ahí por un acuerdo de más, se hace la apertura a prueba, que les dije, va a esta amplitud de lo que ya les comenté. Después viene la sentencia, que hace cosas juzgadas formal, ¿sí? Después pueden haber incidentes por aumento de cuota, por reducción de cuota, por cese de cuota, ¿sí? Algo fundamental que siempre deben recordar en las relaciones de familia y en lo que hace a el derecho alimentario, es el derecho que tienen los niños y adolescentes a ser oídos y a participar en este proceso, ¿sí? Tienen el fundamento ahí en la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 9, en el artículo 12, y también en la propia 26061. Y es de buena práctica, ¿sí? Cuando uno tiene un juicio, ir a conocer a quien lleva la causa, ¿sí? Eso puede evitar muchos dolores de cabeza y atajos, ¿sí? Es de muy buena práctica conocer quién lleva nuestra causa, ¿sí? Puede ocurrir que, pese a que tenemos convenio, pese a que es maravilloso lo que hemos firmado, se incumpla, ¿sí? Sepan que hay medidas para asegurar esa ejecución. Ya ustedes en el código van a ver las de siempre, el embargo ejecutivo, el secuestro de bienes y demás, pero lo que quiero comentarles es que con la reforma del código, ¿sí? Si bien no nos dicen cuáles son las medidas innovadoras o de las que podemos hacer uso, el código nos habla de medidas razonables facultativas del juez.
¿sí? Y es así como ustedes seguramente han escuchado en los últimos tiempos hablar de prohibiciones, por ejemplo, del país, una persona que quería viajar a Estados Unidos y le dijeron, no señor, usted no se va de acá hasta que no pague lo que debe y no deja una caución por todo el tiempo que usted va a estar afuera para pagar y cubrir esa cuota alimentaria, ¿sí? Hubo otro caso también, por ejemplo, de las notificaciones en la libreta de embarque. Hubo una persona que su trabajo era esto, ¿no? Se embarcaba y no podía ir si no tenía acreditado el pago de la cuota alimentaria. También algo fundamental, un poquito, estoy tratando de ir rápido, es que podemos hacer lo que se llama la retención de las cuotas, que antes no podíamos, teníamos que esperar a que haya un incumplimiento para después poder peticionarlo. Ahora se dio el caso, por ejemplo, de una persona que trabajaba en una radio FM, que la empleadora tenía que hacer estas retenciones, no las hizo, y el juez le dijo, o se ponen al día con los pagos, ¿sí? O cortamos la sintonía. En menos de 10 días ya estaba el pago listo, completo, ¿sí? Hubo otro caso, por ejemplo, de un cerrajero, que lo que hizo el juez, estos son los casos de Rawson, están en el dial, son interesantes para leer, ¿sí? Lo que hizo fue, les clausuró el lugar de trabajo, le quitó el celular, no le dio posibilidad de sacar una nueva línea, ¿sí? ¿Y qué hizo este señor? En menos de 10 días se puso al día con la cuota alimentaria. Hubo otro caso, esto para que veamos también que la creatividad, ¿sí? Que nosotros podamos tener como abogados, ¿sí? Ni siquiera eso nos marca límites, ¿sí? Podemos peticionar, podemos usar esa creatividad. Hubo, por ejemplo, el caso hubo deuda, pero esto ya era moroso, por un hijo que tenía discapacidad, ¿sí? Pero estaba ya muy mal, ya prácticamente en indigencia este chico, y lo que hizo el juez fue decirle a este progenitor, usted va a vivir en situación de calle, literalmente, para que vea y sienta de lo que estaba haciendo vivir al hijo. En menos de 10 días, la cuota estuvo al día también, ¿sí? Después los más resonantes que los que tuvimos también fue la prohibición de ingresar a un club, la prohibición de entrar a una cancha o a los recitales, ¿sí? Estas son medidas que nosotros podemos ir peticionando también. Después continúan las medidas sancionatorias, combinatorias, las resarcitorias, esas son las de siempre, ¿sí? Están las civiles con las astreintes, que sabemos que si bien es plata, es poquito, pero nada, antes no funcionaban y ahora simplemente, bueno, para ese poco seguir sumando en lo que es la cuota. Algo que no tienen que olvidarse es que tenemos acá en Cava herramientas administrativas, ¿sí? Como por ejemplo la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos. Si tenemos a un alimentante que no paga o que trabaja, por ejemplo, para el gobierno, esto hace que paguen al día 2, ¿sí? Hay obviamente también sanciones penales, ¿sí? Entonces, con demanda en mano, ¿sí? Firmada por el patrocinado, por ustedes obviamente, aclaración, sello, ustedes saben que esa demanda por alimentos se tienen que dirigir a lo que es la Valle 1220, al entrepiso, sortean la demanda, le van a dar la carátula del expediente, es importante que chequeen los datos que están ahí consignados, luego lo llevan a la mesa de entrada del juzgado, que va a intervenir, ahí adjuntan el bono, no se olviden del bono, y recuerden que no hay que llevar copia de traslado, ¿sí? Tienen 48 horas para subir la demanda al PJN, y ahí les va a salir a ustedes el primer proveído, y de ahí van a ir ya cumpliendo con los traslados, ya como les va marcando ese primer proveído. Cuestiones, voy a ser muy breves y puntuales ya para ir cerrando. Tienen que recordar, el pago de la cuota alimentaria se acredita por prueba documental, ¿sí? En un momento se intentó a través de testigos, no funcionó, ¿sí? La jurisprudencia dice prueba documental. Puede solicitarse mediante oficio la retención directa de los saberes por cuota alimentaria, ¿sí? Si el hijo está cursando una carrera universitaria, puede prorrogarse la cuota alimentaria hasta los 25. No basta la mera inscripción, ¿sí? Si yo tengo a mi hermano que tiene 22, le digo, no, inscribite y la pedimos, no funciona. Tengo que acreditar que ya venía estudiando, ¿sí? La demanda por cuota alimentaria en estos tiempos de COVID, sepan que se está pudiendo notificar a través de WhatsApp, ¿sí? Pero como tramitación excepcional, ¿sí? Lo que se está haciendo después de, que ahora ya en realidad estas notificaciones las están haciendo los propios juzgados,
después están haciendo un llamadito por teléfono para corroborar que les haya llegado, y se está fijando ahí mismo una audiencia por medio electrónico, ¿sí? Bueno, básicamente sería eso. No llego ya a comentarles qué pasa u otras sanciones que tienen en otros países. Y con el tema de los honorarios, nuestros honorarios, sepan que son de orden público, tienen carácter alimentario, pueden pactar un porcentaje. Generalmente en el mercado lo que se suele hacer es cobrar 3 cuotas, de la cuota que se saca, 3 se llevan ustedes, o pueden pedir la regulación judicial, ¿sí? Tienen que, los únicos 3 obstáculos que ustedes pueden tener es desconocimiento de la normativa nacional e internacional, la no comprensión de la problemática que se les plantea y la falta de perspectiva de género, ¿sí? En el derecho de familia nosotros trabajamos con relaciones que siempre que sea posible las tenemos que tratar de preservar, porque nosotros salimos de esa ecuación y ellos siguen como familia, con sus disfuncionalidades y todo, ellos siguen. Entonces, tenemos que tener una lectura clara de la situación que se nos presenta, es de vital importancia para lograr lo que se llama entre las partes el win-win, ¿sí? La ganancia-ganancia, beneficio-beneficio. Puede que nuestro consultante se vaya con menos de su pretensión, pero con la sensación de haber logrado en realidad lo que esperaba, ¿sí? Porque no todo es lo económico. Sabemos también que la cuota alimentaria hace como de intercambio, ¿sí? Es moneda como de intercambio. Entonces, trabajamos con emociones, algo que es bastante complejo. Tenemos que salir de nuestra zona de confort, no asesorar desde nuestros zapatos, ¿sí? Y recordar siempre que el código no es el techo del ordenamiento jurídico, ¿sí? Y apelo a eso, a la creatividad de cada uno para que todas estas desigualdades algún día podamos decir no existen, ¿sí? Muchas gracias. Muy rápido. Bueno, muchas gracias, Doc. Noé, si querés hacerlo de las preguntas, no sé si tienen preguntas con Dale, las chicas. antes de eso quería agradecer, no sé si pudieron ver, pero las quiero nombrar que se unieron a esta reunión de Zoom, a este grupo de Zoom, a Julieta Bandinari, a Nelly Minerski, y por ahí también la vi a Sandra, que estaba por ahí. Agradecerles, ellas son parte también de la Comisión de la Mujer, son mentoras en la lucha por los derechos de las mujeres. Así que bueno, muchas gracias doctoras por ser parte y enaltecer este encuentro con su presencia, así que les estamos muy agradecidas por participar. Y bueno, ahora sí abrimos a preguntas. La idea es que junto con la doctora Carolina Lodeiro Martínez y la doctora Micaela Rodera podamos transmitir las preguntas que han hecho en el chat. Así que bueno, no sé si tienen alguna para hacer. Caro, estás muteada. No sé si tendrán alguna nueva pregunta. Ahí vi que había una de cuánto se cobra por redactar un convenio de alimentos, pero creo que ya está respondida por que dijeron que generalmente se utiliza Luma. 3 cuotas, ¿no? 3 cuotas de lo acordado, como que es lo que se suele usar. Sí, después preguntaban cuestiones procesales, anoté. Caro, no sé si se te escucha, porque tenías como el micrófono apagado, y por más que yo intento desde acá, no puedo desmutearte. Preguntaron también si las medidas por cumplimiento de la cuota alimentaria se agrega directamente a la demanda de alimentos. Uno ya sabe, por eso es importante esto que le decía de la escucha, ¿sí? Cuando nos vienen y nos cuentan cómo se está dando o cómo se venía dando esa dinámica, ¿sí? Uno en la presentación de la demanda o en ejecución, por ejemplo, uno ya puede solicitar obviamente todas estas medidas. Ok. Y reitero que la creatividad es el límite. Así que no tiene límite, porque la creatividad no tiene límite. Bueno, y acá también
preguntaban al principio, no sé si la llegaron a notar, yo la anoté, que dice, ¿cuánto se cobra por redactar un convenio de alimentos? A ver, por eso digo, las posibilidades, uno lo puede pactar, ¿sí? Uno puede cobrar por este convenio las 3 cuotas alimentarias, ¿sí? Hay que ver cómo se da en esa situación. Si lo hacen entre partes, si queda en ellos, generalmente es las 3 cuotas, es lo que se cobra en el mercado. Claro, porque si nos vamos a lo suma, a veces son cifras que son medias imposibles. Más allá de que, reitero, es un derecho, ¿sí? De nosotros, es nuestro trabajo también. Pero bueno, tenemos que ir logrando cierto equilibrio también. Sí, es justo lo que preguntaba, recién decía Mica, pero bueno, quería fijarlo. No sé si hay alguna pregunta más. No se te escucha, Caro. Ahí estaría, ahí. Me figura como que tu audio está muteado y no puedo desmutearlo, no sé. Estas cosas de la tecnología a veces me superan. ¿Alguna otra pregunta? No les comenté lo de la prescripción. No sé si sepan que está la quinquenal, la bianual, para cuando son menores de edad, ¿sí? Va obviamente por el interés superior del niño, la más amplia, y cuando es de alimentos entre parientes, la de 2 años. Así que eso hay que tener en cuenta. Bueno, no sé si hay otra pregunta más para realizar, si no, les vamos agradeciendo. No sé si Silvia o Alba quedó algo pendiente. Ya, Silvia, que justo empezamos a tiempo. ¿Querés decir algunas palabras, o Alba? No, que muchas gracias nuevamente por la invitación, que bueno, es un tema muy amplio, pero bueno, en cualquier momento se puede completar. Creo que quedó apenas a vuelo de pájaro una idea. Pero Ahora, bueno, lo volvemos a charlar. Bueno, ahora mandamos por el chat, aquí están los mails, porque si quieren contactarse con la Comisión de la Mujer. También nos preguntan si hay acuerdo, se redacta en convenio y se homologa, también en Lavalle, si es en Lavalle. Sí, hay que ir ahí a sortearlo. Hay que ver si hay conexidad, se plantea la conexidad, pero sí, todo se va y se sortea ahí en Lavalle. Lavalle 1220 en el entrepiso. Bueno, entonces les agradecemos a Alba y Silvia por participar, muchas gracias a todos los participantes por estar aquí presentes, les agradecemos realmente. Les queremos avisar que este martes a las 17 horas también realizaremos el segundo webinar sobre la práctica de la seguridad social, del derecho a seguridad social. Contaremos con la presencia del doctor Federico Perkovich y la doctora María Alejandra Orero, quienes estarán exponiendo sobre derecho previsional. Así que, si están interesados en participar, nos pueden escribir, igual les vamos a estar mandando la invitación por mail. Bueno, no sé si Sofía o Micaela quieren decir algunas palabras. Por mi parte, eso es todo. Más que agradezco la participación. Y bueno, a también agradecer la participación de todos. Sí, muchas gracias a todos por estar, y bueno, a las expositoras, a las doctoras por la explicación, y bueno, a Noelia, obviamente, y a la asociación por esta charla.
Bueno, entonces eso es todo, estamos en contacto y nos seguimos en las redes. Aquí en pantalla pueden ver nuestro mail de la comisión y por cualquier cosa pueden mandar alguna consulta para participar de las otras comisiones, de los seminarios que realiza la ABA en las distintas materias del derecho, los descuentos para noveles, que si sos novel de los menos de 2 años que estás ejerciendo la profesión, tenés un montón de descuentos, así que les recomiendo que puedan mandar un mail para consultar lo que hacemos y lo que venimos trabajando. Les vuelvo a decir, nosotros nos juntamos más o menos un jueves, los primeros jueves de mes, pero con esto de la cuarentena lo vamos resolviendo por mail cada vez que nos juntamos y hacemos este tipo de actividades. Así que les esperamos a todos el martes que viene a las 5 de la tarde para charlar sobre derecho previsional y el segundo webinar de iniciación práctica. Así que muchas gracias por participar. Gracias. Adiós. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias.